Jimena, de esto sí te lo tengo que explicar porque me afecta un poquito personalmente. Pablo Salum de Ley Antisectas habló de este tema. No entiendo por qué no se llevan bien ustedes dos. Te voy a contar. Fue en Twitter, me parece que hubo este intercambio. Yo comenté que era una irresponsabilidad que tanto Argentina como México estuvieran aplicando la vacuna Sputnik cuando la vacuna Sputnik aún no había sido autorizada ni por la COFEPRIS en México, ni por la organización correspondiente en Argentina, ni por la Agencia Europea del Medicamento, ni por la Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Es decir, que se estaba usando a la gente para un experimento realmente con una vacuna que no estaba validada, de la que no había estudios que se pudieran utilizar para validarla, y nunca se validó, nunca se autorizó el uso ni de la Sputnik ni de las vacunas supuestamente cubanas. Y entonces entró este personaje a gritarme que yo era un antivacunas fascista, porque estaba en contra de la vacuna comunista. Dije, a ver, dos cosas. Yo soy lo más pro vacunas que hay en el mundo, pero no estoy a favor de vacunas que no estén probadas. Como no estoy a favor de la herbolaria que no está aprobada, de la homeopatía que no está aprobada, de la quiropráctica que no está aprobada. Si no está aprobado, estoy en contra. Porque considero que el método científico ha sido el más eficaz para determinar si algo es seguro y eficaz. Cualquier medicamento. Entonces, el método científico en este caso pues, no había sido usado y no se le habían presentado los estudios a la Agencia Europea del Medicamento, que es a la que yo le tengo más confianza, para determinar si era segura y eficiente la vacuna Sputnik. Y además este pobre hombre cree que Rusia es comunista, lo cual es gravísimo, ¿no? Es vivir en un mundo muy alejado. Entonces dije yo, no, tú estás mal, déjame te explico. Lo que pasa es que, no, fascista, antivacunas, y se puso a decir por todos lados y en varias redes sociales que yo era un antivacunas. Bueno, la gente se reía de él, lógicamente, y me bloqueó. Yo dije, pues mira tú, estás mal por varias cuestiones. Primero, por aceptar una vacuna ideológica por cuestiones ideológicas, sobre todo que son cuestiones ideológicas absolutamente imaginarias. Y segundo, por la indecencia de acusarme de algo que claramente no soy, simple y sencillamente por tu berrinchito. Por eso no me llevo bien con él. ¿Ves? En México se van a aplicar las vacunas Abdalá y Patria como refuerzo y son las únicas que habrá, según dijo López. Bueno, Abdalá y Patria son las dos vacunas cubanas que tampoco se ha demostrado ni su eficacia ni su seguridad, pero todos los mismos antivacunas que están furiosos porque se demostró que la vacuna de Johnson Johnson, la Janssen, en 1 de cada 10 millones de casos provoca trombosis con trombocitopenia. Esos mismos están diciéndote que está muy bien que te vacunes con algo que no está probado, cuando el otro se ha probado tanto que se sabe cuáles son sus riesgos. De aquí a no, estas no tienen riesgos. Son perfectas. ¿Por qué? Porque las hicieron en Cuba. Jodas, no está bien eso, no es correcto. Y bueno, pues seguimos esperando las vacunas que prometió Elena Álvarez Bulla, por supuesto. Por supuesto.